9:35 minutos, estamos con Álvaro Padrón, analista internacional. Álvaro, buen día, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, uno se siente tentado a decir, ya está, se terminó, tanto nadar para morir en la orilla. Esto referido a la situación que ahora vemos atraviesa Cataluña, la situación en la que ha quedado Puigdemont. ¿Cómo entendemos lo que sucede, lo que acontece a partir del día de hoy en España? Sí, un gran lío, ¿no? Porque lo hablábamos hace un par de semanas. Parecía un callejón sin salida, se habían disparado esos elementos que después son muy difíciles de rebobinar. Y yo creo que el diálogo, decíamos en aquel momento, era la solución, y sin embargo se cortaron todos los puentes. O sea, fue hace 2 semanas más o menos que hacíamos este análisis, y todo lo que ocurrió después fue una sucesión de desencuentros. Es decir, precisamente en vez de abrir puentes, resolver por el diálogo, cada vez se agudizaba más la situación y terminaron en algo que no existe en la historia de España, ¿no? Por eso es tan difícil de evaluar qué va a pasar, porque esto no pasó nunca. Entonces hay que ver cómo se mueve cada parte, pero hay 2 grandes responsables, ¿no? Uno es Rajoy y el otro es Puigdemont. Por más que esté estimulado, como se decía recién, por el resultado de su equipo, y esa imagen de ganarle al Real Madrid, ni más ni menos, ¿no? La idea, la representación que es el Real Madrid de la monarquía, de la centralidad española. En realidad él está perdiendo esta pulseada y son los 2 grandes responsables, porque hay que entender, y yo sé que en estos momentos es difícil, que el problema empieza en el 2011 cuando Rajoy gana y desarma algo que era muy importante para Cataluña, que había sido el Estatuto de Autonomía del 2006. Si ustedes escuchan, ahora vuelve la reivindicación de alguna manera de los catalanes que quieren zafar un poquito del lío en el que se metieron, diciendo, bueno, lo que queremos es que se vuelva a ese estatuto, que es un estatuto en donde le bajaron 14 artículos. Básicamente lo que le sacaron a Cataluña fue la autonomía económica, que tiene el País Vasco. Por eso también ellos tienen mucho argumento, porque no están diciendo algo demasiado nuevo. Están diciendo, queremos volver a lo que el Parlamento español y el Parlamento catalán nos dio en el 2006 y que el gobierno del PP, de Rajoy, nos quitó. Y con esto además se le pone mucha presión a Rajoy y al PP. Rajoy no quería esta medida en el 2011, lo presionó mucho el PP, y fue como desarmar la gran estrategia que tuvo Felipe González, por la cual desactivó el conflicto vasco. Insisto en esto porque si no lo contextualizamos parece que fuera algo, digamos, que no tiene mucha explicación. Felipe González fue muy inteligente en resolver en democracia el tema de las autonomías, empezando, repito, por el País Vasco, desactivó la violencia en el País Vasco, dejó sin sentido a ETA, y también le dio en el 2006 esa capacidad a Cataluña de tener autonomía económica. Cuando el Partido Popular lo saca en el 2011, con el triunfo electoral, genera esta situación, y a partir de ahí es que se comienza un proceso, y hay que entenderlo, en donde se debilita mucho la versión más moderada del independentismo catalán. Es decir, los sectores más negociadores empiezan a perder pie, y entonces surgen figuras como la de Puigdemont. Ahí aparece la versión más radical del separatismo. Entonces hay una responsabilidad de Rajoy, del PP, de haber llegado a un punto en donde fue acorralando a los sectores más moderados catalanes, independentistas. Y esa es su gran responsabilidad. Pero después viene la responsabilidad de este personaje que hasta ahora era desconocido. Hace muy poco que aparece en la escena política Puigdemont, y tiene que ver con la emergencia o con el surgimiento de los sectores más radicales independentistas. Para mí la responsabilidad más grande de él es haber negado la identidad de Cataluña dentro de España, que fue la gran fórmula de la democracia. Claro. Es decir, Franco, la dictadura española, siempre reprimió las independencias, las autonomías, las identidades. La democracia resolvió eso, integrando al Estado español y al relato de la identidad española la diversidad. Y así se resolvió con el País Vasco, que ahora no hablamos más, pero recuerden que fue el centro del debate internacional en España, ¿no? La violencia y demás. Andalucía tiene su autonomía. Andalucía también, claro, es que es una sociedad muy diversa. Entonces, la clave de la democracia fue integrarlo. ¿Cuál es el tema? Que al
Al quitarle el estatuto, los 14 artículos del estatuto, se fortaleció un discurso mucho más separatista. Y el gran tema de esta etapa es que se le negó una parte de Cataluña esa identidad en España. Y lo más importante, lo hablábamos con Danilo la otra vez, es un discurso muy negativo de que Cataluña hacía vivir al resto de España de su riqueza. O dicho de otra manera, la negación de que a Cataluña le ha ido muy bien con España. Sí. Entonces, ¿te acordás, Danilo? La luz amarilla se prende hace 2 semanas cuando un conjunto de empresas se empiezan a ir de Cataluña y empiezan a dar una señal de, esto no va a ser tan fácil. Segunda luz amarilla muy fuerte, Bruselas, es decir, la capital, el comando de la Unión Europea, diciéndole, no, señores, ustedes no van a ser reconocidos por la Unión Europea. Y podrán aparecer luego declaraciones de todas partes del mundo, empezando por Estados Unidos, pero la que importa en Europa es la que venga de Bruselas, que le está diciendo, nosotros vamos a seguir hablando solo con el gobierno español. Ustedes no van a ser un Estado independiente reconocido por la Unión Europea. Entonces, ¿ahí qué hace el gobierno catalán? Intenta un primer freno, pone el pie en el freno, pero ya es tarde. Y empieza lo que vimos las últimas 2 semanas, una necesidad de diálogo más fuerte de parte del gobierno catalán que del gobierno español. Igual los dos están haciendo algo muy irresponsable, que es llegar a un punto en donde nadie sabe qué va a pasar. ¿Y cuál es el problema del gobierno catalán? Que activó algo que hasta ahora no ocurría, que es una división al interior de la sociedad catalana. Fíjense en el resultado en el Parlamento. De 135 diputados, 70 votaron por la independencia, 2 por no y 10 en blanco. Y el resto no estuvo, 53 no fueron. O sea, estamos frente a un sistema político dividido y ahora, que esto tampoco pasaba, a una sociedad dividida. La manifestación de ayer, en las calles, 1 millón de personas. Sí, fue tremendo, ¿no? Tremendo. Fue mucha gente. Entonces, imaginen la situación del gobierno catalán. Dividido al interior de Cataluña y con una realidad en donde no es más gobierno. Y acá está la clave de Rajoy. ¿Qué hace Rajoy? Convoca al Senado y en el Senado él consigue, para aplicar, vamos a escuchar mucho hablar del artículo 155 de la Constitución, que es lo que le permite al Estado español intervenir un Estado regional, consigue de 262 senadores que 214 voten por esa intervención. O sea, un gran respaldo. Y este no es un tema de derechas e izquierdas, consigue transversalmente en el sistema político español el apoyo. Consigue el apoyo de Bruselas y el apoyo internacional. Entonces, la gran pregunta es la que tú hacías al principio. A partir de ahora, ¿cómo se gobierna Cataluña? Y fíjense las 2 cosas que yo quiero marcar. Primero, destituyeron al gobierno. El viernes. Sí. Al presidente y al vicepresidente. Disuelven el Parlamento. Sacan al ministro del Interior y al jefe de policía. 16.000 efectivos de policía dejan de tener el comando del que hasta ahora era el que los mandaba. 200.000 funcionarios públicos ya no tienen al gobierno que tenían. Todo eso pasa a manos del gobierno central. Pero dicho así parece fácil. No, es una locura. En este momento están sucediéndose los títulos, porque obviamente es algo que está en plena efervescencia. Todos los cargos públicos fueron tomados por funcionarios del gobierno. La presidenta del Parlamento acató el 155 y disolvió el Parlamento, que queda funcionando simbólicamente como una especie de guardia parlamentaria, por decirlo de alguna manera, pero deja de tener funciones. Y mientras estábamos hablando, la última noticia con respecto a Puigdemont es que el fiscal, estamos hablando de José Manuel Maza, el fiscal general del Estado, ha anunciado hace instantes la presentación de 2 querellas por rebelión, sedición, malversación para Puigdemont, con una fianza de bienes por 6.207.450 euros. Y una posibilidad de 30 años de prisión. Y te agrego algo. Un salvoconducto de Bruselas le da refugio y asilo político si así lo desea. O sea, No, claro, es un gran lío. es una presión que me parece insostenible. Por ¿no? supuesto, pero además imaginen cómo se gobierna una especie de país independiente desde una centralidad y, repito, con una sociedad dividida. Y acá el gran asunto es que no aparezca la violencia. No, claro. Yo creo que hasta ahora no ha aparecido. Sí, el discurso de Puigdemont siempre ha sido pacificador.
O por lo menos tratando de poner paños fríos. Así es, pero miren estos últimos elementos que ponen una presión que hace que cualquier chispita pueda ser tremenda, porque en realidad la imagen que hay es que no hay gobierno. Y para los independentistas, el gran dilema es cómo aceptan estas reglas de juego, que además todo confluye al 21 de diciembre, que acá está la supuesta salida, con una elección. Es decir, esto lo hubiera tenido que hacer el gobierno catalán si no hubiera tenido tanta Siempre, presión. en cualquier situación se tiene que refrendar en las urnas. Ahí está. Entonces, que esta iniciativa la termine tomando el gobierno central es un problema, porque lo que dice es, volvamos a poner a prueba qué opina la gente. Es decir, la gran apuesta del gobierno Rajoy es cambiar la correlación de fuerzas, que tampoco es tan favorable a los independentistas. Acabamos de ver el resultado de la votación. Entonces, lo que se pretende, porque si no tenemos una trancada permanente, ¿no? Lo que se pretende es volver a tener una elección que redefina la correlación de fuerza. Entonces, 21 de diciembre, que el gran drama es que faltan 2 meses. Nada, para eso. nada. Falta poco, pero mucho para esta sensación de quién gobierna. ¿De quién gobierna? Claro, son Entonces, 60 días tiene sin que gobierno. funcionar todos los días. Claro. La sociedad, 7,5 millones de personas viven allí. Es 2 veces Uruguay. Entonces, el gran asunto es cómo se llega sin violencia a ese 21 de diciembre, que es la única cosa nueva que debería pasar para cambiar algo. ¿Qué puede cambiar? La correlación de fuerza. Los sondeos que ya están haciéndose todo el tiempo indican que volvería a tener mayoría los partidos independentistas. O sea, volveríamos a estar en el mismo lugar que estamos ahora. Claro. Entonces... Claro, y con elecciones normales, además, porque la elección independentista estuvo plagada de... El plebiscito. Perdón, ahí está, el plebiscito estuvo plagado de policías en la calle, sí, fue muy irregular. indeseables. Muy irregular. Lo que sí fue claro es la elección del 2015. Los sondeos vuelven a marcar la misma lógica del 2015, que sería mayoría los sectores independentistas. Entonces, hay que ver qué pasa en estos 2 meses y si efectivamente va a cambiar esa correlación de fuerza. Yo insisto mucho, la clave y lo que podemos aspirar desde lejos es que no se vuelva a dar una situación como en Euskadi, en donde la violencia sea la que domina la relación entre ciudadanos. Y yo creo que el gran asunto es cómo se mantiene unido un pueblo que ojalá pueda evitar ese camino de la violencia y resolver esto de manera pacífica. Álvaro, ha sido un placer tenerte. Hemos estado con Álvaro Padrón, analista internacional, tratando de desmenuzar un poco la realidad de un día realmente tremendo para España y para Cataluña. Me parece que en breve te estamos llamando para empezar a analizar otro tema. Se acaba de entregar a la justicia Paul Manafort, el exdirector de la campaña de Trump, investigado por la famosa trama rusa en las elecciones de los Estados Unidos. Siempre fue una bomba de tiempo y bueno, vuelve a aparecer. Se acaba de entregar. Muchas gracias, Álvaro. A ustedes. Vamos con el cierre de esta entrevista, de esta columna que Álvaro Padrón nos ha traído para entender un poco la situación de Cataluña y de España en este día.